ya hemos visto la patología del cuerpo uterino. Y la patología del cuerpo se la estudia de forma independiente. ¿Por qué? Porque anatómicamente se trata de dos estructuras diferentes. Todos los niños son diferentes en cuanto a su estructura patológica, en cuanto a su Una patilla. distribución anatómica. Y biológicamente son todos diferentes. Y sobre todo las enfermedades de los motores son también diferentes. Por eso ya la patología cervical por un lado y de patología del cuerpo uterino por otro lado. Recordemos que el útero es el cuerpo y cuello. La tercera parte del
en la pared del mioma, esa es la adenoma. El endometrio, en lugar de crecer hacia la cavidad, crece hacia el músculo. Y podemos observar desarrollo de glándulas que no me interesa en el espesor del mioma. Pero también es un tejido funcional, que quiere decir que experimenta los mismos cambios del endometrio, fase proliferativa, fase
estrógeno, va a provocar crecimiento. ¿Y cuál es la clínica de la mujer que tiene síndrome de ovario poliquístico? No se puede embarazar. Tiene rasgos de androgenismo, ¿cierto? Le aparece el labio, se le cae el cabello. Pero a nivel uterino, ¿qué pasa? Primero hay ausencia de sangrados. ¿Por qué? Porque el bebé está creciendo. Luego va a llegar a tener tan la altura del endometrio que la irrigación no alcanza a llegar hasta acá. Entonces, ¿qué pasa en esta zona? Entre el esquema, hay necrosis y se desborda, dando edema sangrados. Esa es la clínica del síndrome de ovario poliquístico. Todos los factores de riesgo de convencional tienen que ver con ausencia de progesterona y exceso de estímulo. Aquí, por ejemplo, se puede preguntar por qué la nulliparidad. ¿Qué tendrá que ver la nulliparidad con esta clase de una mujer que no ha tenido el reposo del embarazo? Para el útero, hormonalmente hablando, un embarazo y el reposo del estímulo descansa. Son 9 meses que no hay estimulación de estrés, que imagínense progesterona está todo ahí. Entonces, ¿qué significa? Que este útero que ha descansado tiene una pausa, o 2, o 10 pausas de la mujer. Tiene menos riesgo de ser infertil. Aquí está el tamoxifeno, apareció otra vez el tamoxifeno, el mismo mecanismo. Tumores de ovario que provocan estrógenos. ¿Cuál es la clínica de la hiperplasia de endometrio? La simple sintomática y luego da sangrados anormales. Entonces, el caso clínico que se les viene es complicado porque hay un caso clínico de su segundo plasia de la que dice que es una mujer que viene con sangrado.